sido conocido en estas últimas horas por presencia de bandas latinas, bandas que se enfrentan entre sí y que además a veces pues llevan esos enfrentamientos a resultados de muerte, y han ido a ese punto concreto para conocer in situ cómo llevan los vecinos esa situación y qué se sabe sobre estas bandas, el submundo de las bandas latinas. Elena, buenas noches. Cuéntanos en qué punto concreto estáis de Madrid. Sí, Antonio, lo estás comentando tú. Estamos en uno de los puntos conflictivos donde actúan las bandas latinas. Me preguntabas por ello. Estamos exactamente en el Parque Cerro Almodóvar, una zona que se encuentra entre Aluche y Carabanchel en Madrid. Lo que ha sucedido en este punto es que una banda latina, Los Nietas, rodeó a un grupo de jóvenes en este sitio. Se cree que pertenecen a los Latin King. Lo que pasó es que Los Nietas empezaron la pelea. Entonces empezaron a rodear a estos jóvenes y uno de ellos, un varón, intentó escapar. La policía ya ha identificado a este chico, es un miembro de los Latin King, pero Los Nietas, la cosa no se quedó ahí, consiguieron alcanzarle y empezaron a golpearle con machetes, causándole un traumatismo torácico. Ahora hay 7 detenidos y todos ellos tienen antecedentes penales. Nosotros, Antonio, como bien decías, estamos con Serafín Giraldo, un asiduo ya en el programa, inspector de Policía Nacional H50. Serafín, ¿cómo actúan este tipo de bandas? Bueno, son gente muy joven, perfectamente organizadas, y utilizan los parques, pequeños jardines, pequeños parques, son territoriales o tratan de ser territoriales y utilizan la violencia de unos contra otros. Se supone que están enfrentados unos contra otros por el control territorial de estos parques y ejecutan la violencia, como muy bien has comentado. Son agresivos, ¿no? Porque en este caso lo hemos comentado, utilizaron para agredir a uno de los jóvenes que pertenecía a los Latin King machetes, en otras ocasiones han utilizado también cuchillos e incluso la policía les ha llegado a incautar pistolas, ¿no? Sí, en alguna ocasión, pero con carácter excepcional. También conviene decir que son una mera caricatura, una mera imitación de las verdaderas bandas latinas. Esas son las realmente peligrosas porque son territoriales, controlan un territorio, es decir, controlan todos los delitos de ese territorio. Venden droga, tema de prostitución y demás. Aquí son meros imitadores y hay que decirlo así, tampoco los debemos agrandar. Tuvieron su época álgida en el 2006 con unos 800 más o menos. Ahora la unidad que se dedica precisamente a la policía a combatir las bandas tiene cifrados unos 250. Y vuelvo a repetir, el perfil es de, y perdona que lo diga, pero lo tengo que decir así porque no quiero encumbrarlos, es de un niñato joven, perfectamente organizado, que se reúnen en parques y pueden ser unos 250 en total. Nosotros hemos hablado en este caso de 2 bandas, de Los Nietas y de los Latin King, pero hay más en Madrid, ¿no? Sí, en total más o menos tienen cifradas la unidad de tribus urbanas unos 250 entre trinitarios, Dominican Don't Play, más o menos 800 en cada uno, 80 en cada uno que te he dicho. Luego están los Latin King y los Nietas, que puede ser 40 o 50. En definitiva, ya son un reducto de lo que intentaron ser y nunca fueron en España. Son una mera copia, una mera caricatura de las verdaderas bandas latinas. Nosotros, Serafín, un equipo de 13 ha podido hablar con el exmiembro de una banda latina, en este caso de la que estamos hablando, de los Latin King, y nos ha explicado un poco cómo era ese proceso para entrar a la banda y qué era lo que le pedían. Si te parece, vamos a escucharlo. Correcto. Ellos te enamoran para que tú automáticamente digas, oye, ¿qué hago para pertenecer a la banda? ¿Qué puedo hacer para poder pertenecer allí? Entonces yo le dije, mira, ¿cómo puedo hacer para entrar? Yo quiero ser Latin King. Me acuerdo que uno de ellos se rió así me dice, ¿tú puedes hacer todo lo que se te diga? Yo le digo, dime lo que hay que hacer, con tal de entrar, yo entro. ¿Y qué te pidió? Apuñalar a un tío. Todas esas posiciones tú llegas por tu tipo de violencia, tu agresividad, tu manera de encarar y de defender a lo que es ser Latin King, sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, tú dar la vida por ello. Entonces yo llevé un grupo, eran 32, 30 y algo de chicos que estaban a mi disposición. Los comenzaba a mandar a buscar a tipos de banda contraria para que los traigan o que le hagan algún tipo de cosa, alguna agresión. Retos que plantean estas bandas a los nuevos integrantes, a aquellos que quieren entrar en la misma. Decía antes, Elena, Serafín concretamente, que son una caricatura de lo que realmente suponen, significan
y representan allí, en Iberoamérica, concretamente, los países iberoamericanos, de donde proceden este tipo de bandas. La violencia allí es mucho más notable. Serafín, eso no se ha exportado felizmente. Evidentemente. ¿No? Con esa gravedad y esa violencia extrema. Evidentemente, mira, la principal definición de una banda latina sin duda alguna es la territorialidad. Aquí en España, bueno, de todos es sabido que no controlan ningún territorio. En todo caso, un parque como puede ser este, donde prácticamente pueden estar todas las tardes y tienen entre ellos pequeñas trifulcas. ¿Para qué? Pues para trapichear aquí con droga. La sensación que tienen aquí los jóvenes y que les atrae a estas bandas es sencillamente la sensación de seguridad, para poder estar en este parque sin que nadie les pueda agredir. Pero en definitiva no dejan de ser una caricatura, una imitación de las verdaderas bandas latinas de estos países donde verdaderamente existe este problema. No digo que aquí no exista, que sí que existe, y lo estamos viendo, son muy violentos, sobre todo entre ellos, y pueden en algún momento, creo que desde el año 2000 hasta ahora, puede haber unos 15 más o menos contabilizados, 15 fallecimientos, lo cual es muy grave, verdaderamente grave para un país como España, pero vuelvo a incidir, son unos imitadores de las verdaderas bandas latinas y que vienen a controlar pues pequeños parques, sí, como este, por ejemplo. Cuando hablas de número de integrantes de las bandas, ¿hablas a nivel nacional, en España, de 250 como mucho, que forman parte de esas 4 o 5 bandas, o estamos hablando solo de Madrid, Serafín? No, estamos hablando solo de Madrid, donde realmente existen estas bandas. En otras ciudades, como puede ser Barcelona, tiene un carácter muy excepcional. Aquí en Madrid, vuelvo a incidir, existen estas 4 bandas y más o menos tienen contabilizadas la unidad que se dedica precisamente de tribus urbanas de la Unidad de Información de la Policía Nacional, tiene más o menos contabilizados unos 250 miembros. Pero vuelvo a incidir, ahora mismo estarán cenando con sus padres en su casa, quedarán aquí 20 o 30 personas, no más, y se dedican a imitar a esas bandas latinas. Es que quizás no deberíamos darle esa publicidad que ellos desean, porque ellos la verdad lo que quieren es sentirse importantes, pero realmente no lo son. Son muy violentos, eso lo voy a reconocer, pero desde luego de bandas latinas tiene muy poco. Lo que son meros imitadores bastante violentos, por cierto. Me imagino que la policía estará infiltrada, ¿no?, en este tipo de bandas. Habrá siempre alguien que ayude desde dentro para tenerlos controlados y en cualquier caso, pues eso, posibilitar su detención en caso de que haya algún episodio de violencia extrema. Sí, la policía lo que tiene es una unidad especializada. La palabra especialización es la que ha utilizado la policía para acabar con estas bandas. Y luego el Tribunal Supremo también nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque le ha dado carácter de bandas organizadas, con lo cual nos ha permitido ir a detenerles sin que realicen ninguna actividad delictiva por el mero hecho de pertenecer a una banda organizada. Pero vuelvo a incidir, fueron en 2006 unos 800. Ahora mismo prácticamente están en declive, son residuales, y en la única ciudad donde prácticamente tienen pues cierto apogeo pues es aquí en Madrid, debido a Madrid es una ciudad muy cosmopolita, tiene diversas tribus urbanas y aquí siguen asentados con carácter residual, pero claro, cada vez que salen a los medios de comunicación, como ahora estáis comentando, pues es por hechos demasiado violentos. Ellos tienen acceso alguna vez, también lo hemos comentado, a armas de fuego, pero es raro también. Lo que más utilizan son armas blancas, machetes y demás. Muy bien, gracias, Serafín Giraldo. Elena Chávez, algo más desde ahí. No sé si has hablado con los vecinos y todas estas cosas las valoran y las viven con cierta inquietud o están un poquito más tranquilos. Nosotros, Antonio, sobre todo, como hemos comentado antes, un equipo de 13 se ha dedicado a hablar con uno de los exmiembros de la banda, como habéis escuchado, que nos ha contado un poco cómo ha sido su proceso pasando por los Latin King, cómo había intentado entrar en la banda para sentirse, como decía él, poderoso. Y lo único a añadir que los 7 detenidos que ha habido en esta operación por esta pelea pertenecen todos a este grupo del que estamos hablando, de los Ñetas. Muy bien, pues muchas gracias. Elena Chávez, gracias y buenas noches. Enhorabuena por el trabajo.